Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Between Ukraine and Russia. Fin del ejército ruso en suelo ucraniano. Como resultado de acciones repetidas, como las operaciones ofensivas de Kiev en Zaporizhia, las inundaciones rusas en dirección a Novokajovka y Gerson, y los ataques con drones y misiles en Crimea y sus alrededores, el ejército ruso perdió más de 200.000 soldados. Es posible ver grandes pérdidas para el ejército ruso en toda la dirección de Donbass, especialmente en la ciudad de Bakhmut. Incluso solo en Bakhmut y las trincheras rusas cercanas a esta ciudad se están experimentando pérdidas militares históricas. Las pérdidas militares diarias del ejército ruso solo en la ciudad de Bakhmut son de 500 a 750. La razón principal de esto fue la retirada de sus mercenarios de Bakhmut y sus alrededores por parte del grupo Wagner. Por otro lado, continúan las grandes pérdidas del ejército ruso en los asentamientos de Krasnahora, Berkivka, Klishchevka y Vuhledar, así como en Bakhmut. El ejército ruso está pasando por un periodo mucho peor en suelo ucraniano que la era soviética. Además, comenzaron de nuevo grandes revueltas debido a factores como las grandes pérdidas en el ejército ruso, las malas condiciones de vida y el comportamiento negativo de los comandantes rusos contra los soldados movilizados y los soldados profesionales rusos en el ejército en el frente ucraniano. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Muchas fuentes piensan que la responsabilidad de esto recae en Vladimir Putin. Por supuesto, razones políticas y diplomáticas muestran que esta situación es responsabilidad de Putin. Pero es bastante normal que la mayoría de los que lucharon por el ejército ruso ya no quieran morir por nada. En otras palabras, para los soldados rusos no es quien causó esta mala situación, sino cómo les afecta esta situación. Por esta razón, el principio más básico no es cuántos soldados hay en el ejército ruso o cuántos soldados los ucranianos hicieron que los rusos tuvieran, sino cómo los comandantes rusos tratan a sus soldados y en qué condiciones permanecen las tropas rusas en las trincheras ucranianas. Podemos entender el estado real del ejército ruso a partir de los soldados rusos que se rindieron. Más recientemente, los soldados rusos de Dagestán se rebelaron en el frente de Zaporizhia. Cientos de soldados rusos de Dagestán se opusieron al régimen de Putin y declararon que ya no podían luchar en suelo ucraniano. En la región de Dorozhnyanka, de la región de Zaporizhia, las revueltas de soldados de la flota del Caspio que luchaban en nombre de Rusia contra Putin causaron conmoción en el Kremlin. Además, los rebeldes de Dagestán inutilizaron el equipo militar. El aumento de los casos de rebelión contra Rusia presagia el mismo fin para los demás soldados del ejército ruso. Por esta razón, los soldados rusos no quieren compartir el mismo destino que sus compañeros soldados que quedaron afuera de la guerra. En el contexto de las operaciones militares exitosas de las fuerzas de defensa de Ucrania y debido a las pérdidas significativas de mano de obra de los rusos, los casos de deserción en unidades de las fuerzas rusas están aumentando. Los rusos no solo se están rebelando en la región de Zaporizhia y desertando del frente, este también es el caso de la ciudad de Bakhmut. Antes de continuar con nuestro video, me gustaría recordarles nuevamente, si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo con mi equipo, puedes darle me gusta a nuestro video, comentar y presionar el botón de super agradecimiento a continuación. Los soldados rusos se niegan a luchar cerca de Bakhmut, que está siendo atacada por las fuerzas armadas de Ucrania. El excomandante de Azov, Maxim Shorin, habló sobre los casos y la falta de mano en las filas de tropas rusas cerca de Bakhmut. Según el ex jefe del regimiento Azov, cada vez aparecen más soldados rebeldes en las filas de las fuerzas del ejército ruso ubicadas en la dirección de Bakhmut. Shorin agregó que los actos de insurrección masiva aún no están generalizados, por lo que no hay un éxodo masivo ni una rendición de las fuerzas rusas en dirección a Bakhmut. Alexander Kovalenko predijo que en la dirección de Bakhmut los soldados rusos se rebelarían y abandonarían las líneas del frente y sus armas. Kovalenko también argumentó que los soldados de Putin deberían abandonar Osarianovka, Kurdyumovka, Kleshchevka y Berkovka. De lo contrario, este proceso de rebelión aumentará gradualmente con mayores pérdidas rusas.
Tras estas declaraciones, los funcionarios ucranianos también confirmaron que el ejército ruso había sufrido grandes pérdidas en la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, que las fuerzas rusas habían capturado hace solo unos meses. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, anunció en una publicación de Telegram que las fuerzas rusas lanzaron ataques en el Oblast de Donetsk, desde las direcciones de Marinka, Avdiivka y Liman. Con el efecto de fuertes enfrentamientos en estas regiones, las pérdidas del ejército ruso aumentaron gradualmente. Por lo tanto, los soldados rusos rebeldes comenzaron a negarse a luchar en el frente de Donetsk, también en las afueras de Bakhmut. La declaración se produce después de los informes del fin de semana que describen sus éxitos en la ciudad ucraniana de Bakhmut, que tomó el control de áreas clave al norte y al sur de la ciudad la semana pasada. Se informó que las fuerzas ucranianas habían logrado nuevos avances en el noreste, poniendo a Rusia en un segundo plano. En su publicación de Telegram, Maliar informó que las tropas ucranianas recuperaron aproximadamente 9 kilómetros cuadrados solo en el frente oriental la semana pasada, así como un área total de 28.4 kilómetros cuadrados. Esta sorprendente noticia significa que Ucrania ahora ha recuperado más de 37 kilómetros cuadrados en la región de Bakhmut, infligiendo graves daños a las fuerzas rusas en la región. El portavoz del Comando Oriental, Serhiy Cherevati, también dijo a la televisión nacional ucraniana que las tropas ucranianas avanzaban gradualmente en el área y presionaban a las tropas rusas. La mayoría de los soldados rusos también se niegan a luchar debido a las operaciones ofensivas represivas de las fuerzas ucranianas. Al menos 4 soldados ucranianos emergen de un vehículo blindado y comienzan a disparar sus armas contra los arbustos, según un video grabado con una cámara corporal montada en un miembro de la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania. Cuando los soldados ucranianos se acercaron, finalmente apareció una gran cantidad de soldados rusos agazapados en una zanja y levantando las manos para rendirse. Esta es solo una de las operaciones ofensivas represivas del ejército ucraniano contra las tropas rusas. Por otro lado, la guerra sigue siendo un pantano para Rusia. Todavía no hay una forma obvia de que Rusia logre una victoria decisiva antes de que puedan retirarse. Detener la hemorragia y reagruparse, en lugar de continuar luchando indefinidamente, lo que los rusos realmente deben hacer es retirarse. Si bien el progreso de Ucrania hasta ahora ha sido solo moderado, Rusia todavía no tiene la fuerza para agotar gradualmente el progreso de Ucrania. Con el tiempo, la tensión constante hará que la retirada sea aún más atractiva para los rusos. Así fue como afganos derrotaron al ejército soviético en la década de 1980, y eso es lo que probablemente sucederá también en Ucrania. Es un hecho que las guerras no se ganan en un día, pero los críticos de la ayuda a Ucrania están utilizando la lentitud de la actual ofensiva para exigir una vez más que Ucrania se rinda para poner fin a la guerra. El argumento ahora es que las luchas actuales de Ucrania significan que la guerra ha llegado a un punto muerto. El estilo de la Primera Guerra Mundial seguirá chirriando hasta que Estados Unidos corrompa los fondos de Ucrania y lo obligue a hacer concesiones. Variaciones de este argumento han estado circulando desde el verano pasado, cuando Henry Kissinger, un perro guardián de la política exterior estadounidense desde hace mucho tiempo, recomendó lo mismo. Esto es injusto para Ucrania por muchas razones. Puede llegar un momento en el que la guerra haya llegado a un punto muerto permanente y la resiliencia de Ucrania sea necesaria. El ejército ucraniano es cauteloso y metódico, como cabría esperar de una fuerza más pequeña que necesita complementar su presencia. Parece que el ejército ucraniano está dando forma al campo de batalla, buscando debilidades, atacando la logística y los nodos de comando, y reduciendo la capacidad de suministro y fortalecimiento de Rusia. Lo importante es asegurarse de que sea posible un gran avance cuando dedique sus mejores fuerzas a la guerra. En segundo lugar, las expectativas de los críticos de la ayuda ucraniana parecen ser aumentar los rayos, lo que justifica la ayuda occidental a Ucrania. La contribución de estas ayudas a Ucrania es probablemente uno de los productos más importantes de la proyección del genio político y la destreza militar estadounidense. De hecho, Estados Unidos es capaz de lanzar ataques armados grandes, complejos y combinados, pero la mayoría de los países no lo hacen, y las restricciones a las que se sujeta Ucrania, algunas impuestas por Occidente. Tercero, Ucrania enfrenta todo tipo de restricciones occidentales que ningún gobierno occidental se impondría a sí mismo en una guerra. La OTAN había rechazado la zona de exclusión aérea y hasta hace poco la donación de medios aéreos modernos. Al decirle a Ucrania que no atacara a Rusia propiamente, Occidente limitó la capacidad de Ucrania para atacar a los nodos logísticos y las áreas de preparación. Occidente se ha mantenido al día con todo tipo de sistemas de armas y ha proporcionado tal variedad de paquetes de armas que la coordinación se ha vuelto increíble.
Con la continuación de estos apoyos en los próximos días, es una indicación de que las Fuerzas Armadas de Ucrania emprenderán las acciones ofensivas más importantes en los puntos de ruptura de la guerra. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte, esto ayudará mucho a seguir informando.